Hola niños y niñas, bienvenidos a un día más de Aprendo en Casa. Trabajaremos el área de matemática. ¿Qué necesitaremos? Un cuaderno, un folder, un lápiz, un borrador, colores, palitos de chupete, tajador, entre otros materiales, y tu cuaderno de trabajo de matemática. ¿Qué te parece si antes de empezar las clases jugamos un poquito? Debes encontrar al palito de chupete diferente. ¿Ya lo tienes? ¿Ya te diste cuenta quién es? ¿Dónde está? ¿Listo? 3, 2, 1 y el palito de chupete diferente es... ¡Ajá! Muy bien. ¿Qué le faltaba? Su boquita. Bueno, ahora sí, comencemos. El tema de hoy es: hacemos mediciones para organizar la galería. Desde los días anteriores nos estamos preparando para celebrar nuestro aniversario patrio. También leímos y escribimos para exponer nuestros trabajos en una galería. Lo que tú estás observando en estos momentos es una galería. Fíjate aquí los cuadros tan bonitos que se han colocado para que las personas puedan entrar y observar. Una galería es un espacio para mostrar nuestro arte, en especial el visual. ¿Qué quiere decir visual? Que podamos ver. En este caso, la pintura y la escultura. Esta galería que ustedes observan acá es del Museo del Perú y esta galería se llama Independencia del Perú. Todas estas pinturas que están en estos cuadros son de los personajes que intervinieron para que el Perú sea independiente. Entonces, si te pidieran medir uno de los cuadros de la galería, por ejemplo, el que está aquí, ¿qué material usarías para medirlo? ¿Te imaginas qué podrías usar? ¿Qué parte del cuadro medirías? Entonces, nuestro propósito de hoy es: hoy aprenderás a medir y comparar el ancho y largo del fondo de los cuadros que ubicarás en tu galería. Nuestras metas: establecer el largo y ancho de algunos objetos usando materiales concretos. Usar objetos y nuestro propio cuerpo como unidades arbitrarias para medir y comparar la longitud de los objetos. Vamos a leer el siguiente problema. ¿Listos? Comencemos. Rosa y Rolando organizarán una galería de exposición en sus casas para compartir lo que aprendieron y la forma de celebrar nuestro aniversario patrio. ¿Qué organizarán Rosa y Rolando? Una galería de exposición. ¿En qué lugar? En sus casas. ¿Y qué van a compartir? Lo que aprendieron y la forma de celebrar nuestro aniversario patrio. ¿Recuerdas la galería de la imagen anterior? Pues algo así van a realizar Rosa y Rolando. Vamos a leer lo que nos dice Rosa. Yo voy a usar papel de azúcar del tamaño de un folder para el fondo de mis cuadros y para decorar un espacio en mi sala. Así mi galería se verá natural. ¿Qué va a usar Rosa? Papel de azúcar. ¿Y de qué tamaño? De un folder. ¿Para qué? Para el fondo de sus cuadros. Leamos lo que nos dice Rolando. Yo usaré una manta que tiene mi mamá
del tamaño de un cuaderno para el fondo de mis cuadros. ¿Qué va a usar Rolando? Una manta de su mamá. ¿Y de qué tamaño? De un cuaderno. ¿Para qué? Para el fondo de sus cuadros. Ahora, ¿cuál será la pregunta del problema? ¿Qué debemos averiguar? Pues, ¿cuánto medirá el largo y ancho del folder y del cuaderno? ¿Listos? Empecemos a resolver el problema. Dialoga con tu familiar a partir de las siguientes preguntas. ¿De qué trata el problema? Así es, de cómo se está organizando Rosa y Rolando para su exposición. ¿Qué harán Rosa y Rolando? ¿Qué harán? Una galería de exposición. ¿Qué quieren usar para sus galerías? Rosa, ¿qué dijo que iba a usar? Papel de azúcar. Y Rolando, una manta de su mamá. ¿De qué tamaño tendrán sus cuadros? El de Rosa, el tamaño de un folder. Y el de Rolando, del tamaño de un cuaderno. ¿Qué te pide el problema? ¿Qué nos pide hallar el problema? Sí, nos pide hallar cuánto mide el largo y ancho del folder y del cuaderno. Piensa, ¿qué harás para medir el largo y ancho del folder y del cuaderno? ¿Qué vas a hacer para medir el ancho y el largo? ¿Usar algún objeto para medirlos? ¿Crees que será necesario medir el cuaderno y el folder? Para saber la respuesta de la pregunta del problema, ¿cuánto medirá el largo y el ancho? Claro, debemos medir el cuaderno y el folder. ¿Qué usarás para medir? ¿Tus manos? ¿Algún objeto? ¿Será lo mismo decir largo y ancho? Largo, ancho. ¿Para qué medirás el largo y ancho del folder y del cuaderno? ¿Para qué? Pues para saber cuánto mide ambos útiles escolares y así responder nuestra pregunta al problema. ¿El folder y el cuaderno tendrán las mismas medidas? ¿Por qué? ¿Cómo comprobamos sus medidas? Recuerda que para hacer mediciones puedes usar algunas partes de tu cuerpo, como observas en imagen. También puedes usar una cuarta o la palma de tu mano. Observa cómo Rita ha usado los palitos de chupete para medir el largo y el ancho del cuaderno, que será del tamaño de los cuadros de Rolando. Vamos a medir el largo. 1, 2, 3. Ancho, 1, 2. ¿Cuántos palitos mide el cuaderno? De ancho, ¿cuánto? 2. De largo,
3. El largo del cuaderno mide más que el ancho. ¿Por qué? ¿Por qué el largo mide más? Porque tiene 3 palitos y el ancho solo tiene 2. Usa tus cuartas para medir el largo y ancho de tu cuaderno. ¿Cuáles son las medidas? Ancho, largo. Las medidas con los palitos y tus cuartas resultan iguales. ¿Por qué? Recuerda que la medida con palitos de chupete de Rita fue de largo 3 y de ancho 2. Ahora te toca medir el largo y ancho del folder que usará Rosa. Escoge el material que deseas. Rita ha escogido un tajador. Ella quiere medir el largo y el ancho usando su tajador. Vamos a ver cómo lo hizo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ancho. 1, 2, 3, 4. ¿Cuántos tajadores mide el folder? Ancho, 4. Largo, 6. Lo estás haciendo muy bien. Ahora veamos cuáles son las medidas del cuaderno y del folder. ¿Cuál es la unidad de medida que usamos en el cuaderno? Bueno, que usó Rita. Palitos de chupetes. ¿Y qué usó para medir el folder? ¿Qué unidad de medida? Un tajador. El cuaderno, ¿cuánto medía de largo? 3 palitos de chupete. ¿Y de ancho? 2. ¿Y el folder, cuánto medía de largo? 6 tajadores. ¿Y de ancho? 4. Bien. Recuerda que Rita usó palitos de chupete para medir el largo y ancho del cuaderno. Y tajadores para medir el largo y el ancho del folder. ¿Recuerdas que Rosa usará el papel de azúcar del tamaño del folder? Y Rolando usará la manta del tamaño de un cuaderno. ¿Estas medidas resultaron iguales? No, ¿verdad? ¿Por qué? Pues la unidad de medida es distinta. Para el cuaderno, Rita usó palitos de chupete y para el folder, tajadores. El largo del cuaderno mide 3 palitos de chupete y el largo del folder, 6 tajadores. Entonces, no resultaron iguales. ¿Podremos compararlas? Sí, ¿verdad? Sí, podríamos compararlas. ¿Cómo podemos hacer para compararlas? Usar la misma unidad de medida, es decir, podemos usar palitos de chupete para medir el cuaderno y también para medir el folder, o tajadores para medir el folder y el cuaderno. Y así sabríamos quién es más grande y más pequeño. Si quisiéramos saber el tamaño del papel o de la manta, ¿qué haríamos? Medir. ¿Qué medida utilizaríamos? Pues cualquier unidad de medida que escojamos. Palitos de chupete, borradores o lo que tú escojas. Niños y niñas, ya podemos responder a la pregunta del problema. ¿Cuánto medirá el largo y ancho del folder y del cuaderno? ¿Recuerdas que Rita utilizó palitos de chupete para medir el cuaderno y tajador para medir el folder?
Muy bien, vamos a completar. El cuaderno de ancho, ¿cuánto midió? 1, 2, 2 palitos de chupete. Y de largo, 3. El folder de ancho, ¿cuánto midió? 4. Muy bien. ¿Y de largo? 6. ¡Lo hicimos! Pudimos responder a la pregunta del problema. Bien, ahora estás listo y lista para elegir y organizar un espacio en tu casa donde puedas presentar y exponer tus trabajos con mucha creatividad. Es decir, para que hagas tu galería. Recuerda que debes colocarle un título, por ejemplo, Galería de la Peruanidad. Aquí está el papel de azúcar que está utilizando, ¿quién? Rosa, como fondo de sus cuadros. Entonces ella ya ha recortado a la medida del folder. Y aquí están las mantas que ha recortado Rolando al tamaño de un cuaderno para el fondo de sus cuadros. Entonces, usa mucho tu creatividad y empieza ya a organizar tu galería. Has hecho un gran trabajo. Ahora conversa con un familiar a partir de las siguientes preguntas. ¿Qué materiales usaron para resolver el problema? Por ejemplo, ¿recuerdas que Rita usó palitos de chupete, un tajador, cuaderno y un folder? ¿Creen que se puede utilizar otros materiales? ¿Por qué? Pues sí, ¿verdad? Podemos usar un lápiz, una tijera. ¿Por qué resultaron diferentes las medidas al usar el palito y la cuarta de tu mano? No medían igual, ¿verdad? ¿El palito era más grande o más pequeño? No tenían la misma medida. Claro. ¿Cómo debe ser la unidad de medida para medir el ancho y el largo de los objetos y poder compararlos? Pues tiene que ser la misma unidad de medida. Es decir, si usamos un palito de chupete para medir el largo y el ancho del cuaderno, también debemos usar el mismo palito para medir el largo y el ancho del cuaderno y así poder compararlos. ¿Qué otros objetos puedes usar para medir, por ejemplo, una silla o una cama? ¿Qué podríamos usar para medir la silla? Puede ser tu cuaderno. Para medir la cama, ¿qué podríamos usar? Una goma, el folder, la cuarta. Bueno, puedes seguir averiguando cuánto mide, por ejemplo, tu cuaderno de trabajo de matemática, tu cartuchera, entre otras cosas. Recuerda que el palito de chupete, el tajador, la cuarta y el lápiz son unidades arbitrarias de medida. Para comparar el largo y ancho de los objetos, necesitamos usar la misma unidad de medida. ¿Observan esta imagen? Está usando la misma unidad de medida para el largo y para el ancho. Estamos llegando al final. A continuación, resuelve la página 141 y 142 de tu cuaderno de trabajo de matemática. Lo has hecho muy bien. Con la ayuda de un familiar, revisa si lograste tus metas. Al resolver esta situación, establecí el largo y ancho de algunos objetos usando materiales concretos. Usé objetos y mi propio cuerpo
como unidades arbitrarias para medir y comparar la longitud de los objetos. Niños y niñas, hemos llegado al final de la clase. Felicitaciones por tus logros. Nos vemos hasta la próxima.